Como padres y los que somos padres, los que van en camino, hemos experimentado situaciones difíciles con nuestros hijos, sobre todo porque ellos se enfrentan a retos y decisiones donde de repente uno puede pensar que no están evidentemente preparados. Así que hoy vamos a justamente desgranar este tema con la psicóloga Michelle Cronenberg. Michelle, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Michelle, a veces los muchachos viven con cierto temor y hasta desesperación porque tienen que tomar justamente decisiones ante el futuro y a proyectar si no tienen un norte definido. ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, Patri, realmente sí. Esta es una de las situaciones más comunes que podemos tratar con un muchacho, una muchacha cuando está entrando en este mismo proceso. La toma de decisiones importantes. En la mayoría de los casos hay mucho miedo porque hay mucho desconocimiento. No tenemos herramientas necesarias para poder enseñarles cuáles son las diferentes alternativas. Y lamentablemente hay tanta presión por tomar una decisión ya, que en la mayoría de los casos, por eso es que vemos que muchas veces pasan de una carrera a otra, por ejemplo, o de un trabajo a otro, es porque no se les da el tiempo necesario. Yo pienso que lo más importante en este caso es, ante esta situación, tener calma. No hay que precipitarse. A veces es mejor esperar 3 meses, 4 meses, hasta estar realmente preparados antes de irse, ¿verdad? Tal vez por la primera opción y no esperar a realmente ver qué es lo que yo quiero. La asesoría de un profesional en esta área es importantísima porque existen muchas pruebas que ayudan a poder orientar a estos muchachos para tomar las mejores decisiones, que no necesariamente se pueden ver en el día a día, sino que hay que hacer como tal vez algo más profundo para poder entonces determinar qué es lo que quieren, qué les gusta y también cuál es la realidad, porque muchas veces se vienen con expectativas tan poco reales que cuando se enfrentan a la realidad ya entonces no saben realmente qué es lo que quieren. Ahora, Michelle, otros, por ejemplo, y es bien sabido, claro, uno piensa que en su casa no va a pasar, ¿verdad? Trastornos alimenticios, muchachos y hasta niños, donde hablamos con depresión. ¿Cómo podemos ayudar los padres? ¿Cómo involucrarnos en estas situaciones? Aquí la clave es la conversación y es algo que hemos dejado de lado muchísimo. No estamos conversando con nuestros hijos, no nos damos cuenta realmente qué es lo que les pasa. La depresión infantil o la depresión en la adolescencia viene en la mayoría de los casos porque no les dimos las herramientas para enfrentarse a la frustración. Tenemos que enseñarles a equivocarse. Queremos tal vez muchas veces aliviarles el camino tratando de que todo sea fácil y no los preparamos para ese camino. Creemos que es el camino el que tiene que estar listo para nuestros hijos y no nuestros hijos para el camino. Enseñarles a perder es importantísimo y fundamental. Entre más temprano mejor, porque ¿qué es lo que sucede? Realmente les facilitamos todo y todo está a su alcance, que cuando algo no lo pueden lograr, el nivel de frustración es tan alto que es el inicio de un posible trastorno alimenticio, de un posible trastorno depresivo, un trastorno ansioso también. Y bueno, claro, existen casos que no necesariamente vienen de aquí, pero estamos hablando como en la generalidad. Sí, claro. Ahora, yo creo que la frustración precisamente es uno de los males de esta generación. Los muchachos no están acostumbrados. Ahora, ¿cómo hacer como padres? El consejo sería entonces simplemente dejarlos que se equivoquen, que cometan errores, porque generalmente uno trata de estar adelante y sobreprotegerlos. Tenemos tantas herramientas para justamente, como decís vos, protegerlos, que no les permitimos exponerse al error. A veces hay que dejarlos confiar un poquitito en lo que les enseñamos. La preparación, anticiparles las cosas, describirles las cosas, nos puede ayudar a que ellos se enfrenten. El poder resolver justamente cuando algo es difícil les va a dar la herramienta necesaria para el día de mañana, cuando las cosas realmente son complicadas, puedan enfrentarlas. Pero si todo está al alcance, como realmente es ahora, estamos en la generación en donde la satisfacción es inmediata. Quiero comer algo, lo tengo al alcance. No me gusta hacer fila, no me gusta esperar, ya no tengo que ni siquiera prepararme para muchas veces ciertas cosas porque todo es inmediato, sino que no saben esperar. Sí. Y esto justamente tenemos que enseñárselos. ¿Cómo? En las cosas básicas. Hay que retomar la conversación, como les decía, sentarnos a la mesa, esos pequeños espacios, aunque usted esté en el corre diario y no pueda, realmente tenga muy poco tiempo, trate de sacar por lo menos 15 minutos diarios para preguntarle a sus hijos cómo están resolviendo las cosas y no darles necesariamente la solución. A veces hay que esperar. Los adolescentes les gusta tener ideas.
hay que permitirles poner en práctica esas ideas. Si sabemos, tal vez, porque claro, uno dice, no, si ya yo sé que no va a funcionar, no hay que necesariamente decírselos, hay que dejarlos. Después, eso sí, estar ahí como una contención, como una malla que sostiene. Eso es importante, Michelle. En el momento, por ejemplo, que nosotros estamos permitiendo esto que estás comentando, cuando caen en ese error, están llorando la frustración, con dolor, dependiendo de cuál sea el panorama o la situación. Bueno, yo como mamá, y me imagino que los papás que están allá en casa, ¿verdad? Que uno se siente desgarrado y uno dice, bueno, ¿cómo no me metí? ¿Cómo no detuve para que este chiquito o esta chiquita no pase lo que está pasando? ¿Cómo apoyarlos de manera correcta? Yo creo que hay que saber esperar. Hay que estar siempre muy atentos al ojito. Yo una de las recomendaciones que doy es cuando uno ya pasa la etapa adolescente y tiene que convertirse en un papá más observador. No estar tan encima como cuando son chiquititos. Cuando son chiquititos está uno casi que inmediato. Ya como padre de un adolescente hay que estar muy atento y esperar. Ellos van a venir a nosotros cuando lo necesiten. Y ese es el momento en el que usted le va a brindar la ayuda. No hay que hacer juicio, no hay que tratar de juzgarlos porque eso los lastima muchísimo. O menospreciar el sentimiento, por ejemplo, ay, ya te va a pasar, no te preocupes, es un noviazgo, vas a ver que ahorita salís. Ese tipo de muchas veces frases hace que entonces ellos se alejen porque sienten que nosotros no le damos importancia. Aunque uno ya sabe que muchas veces es algo pasajero y que más adelante pues lo van a ver de otra manera, hay que dejarlos que lo experimenten y lo vivan. El problema en realidad del adolescente no es el sentimiento, sino es la conducta que presentan ante ese sentimiento. Por eso es muy importante dirigirlos a través del ejemplo. Qué importante. Y aquí es la clave que uno muchas veces, ¿verdad? Y todo el mundo dice, muy cliché, no es lo que usted dice, sino es lo que usted hace. Como nosotros actuemos, nuestros hijos van a actuar. Qué cierto es esto. Ahora, por ejemplo, cuando nuestros hijos cometen algún tipo de error, pero vayámonos a los errores que perjudican a otro, ¿verdad? A un compañero, a una amiga, a un familiar, quien sea que sea. Y bueno, tienen que enfrentar las consecuencias, el dolor, la pena, la vergüenza, porque hay comentarios, hay acusaciones. ¿Cómo ayudar a los hijos a enfrentar esto? Porque hay que enfrentarlo. Así es, con el principio de realidad. No podemos resolvérselo. El grave error es tratar de evitar. Inclusive a veces los mismos padres se ponen de frente para tener que dar una explicación a los familiares sobre lo que este adolescente o este muchacho hizo. No, hay que permitirles a ellos hacerlo. Eso sí, podemos darles ideas para que entonces las puedan poner en práctica, pero no hay que resolverles. El adolescente necesita ejecutar, necesita enfrentar, y eso es lo más difícil, porque uno quisiera, y es muy entendible, tratar de evitarles todo este tipo de cosas, pero es que lo que pasa es que entonces ya es una generación que podemos ver, los de los 20, en donde les está costando muchísimo manejar, por ejemplo, cuando un jefe les llama la atención, o cuando tienen que decir, discúlpeme, cometí un error, hay mucha soberbia, y viene justamente de no tener que enfrentar cuando cometen un error cuando son pequeños. Frustración, sobreprotección, por eso te digo que es la generación, ¿verdad?, de estos chiquillos. Ahora, una mamá, y vamos a situaciones que se dan cotidianas, ¿verdad? Una madre nos expresaba que, por ejemplo, su hijo se hace de una novia y bueno, ya decidieron que se quieren ir a vivir juntos, pero el chiquillo no ha terminado los estudios y bueno, no saben obviamente ni siquiera con qué van a enfrentar los pagos de lo que... de lo que es vivir juntos, ¿verdad? Claro, hay mucha impulsividad, que ese es el problema también. Entonces, como todo es muy inmediato y todo realmente está al alcance, entonces se cree que es fácil y realmente no. Yo creo que ahí en ese caso sí hay que actuar más rápido, no tenemos que estar esperando mucho porque si no el tiempo pasa y cuando vemos realmente ya se metieron en un embrollo. Entonces, en este caso, actúe, dele la idea a su hijo de qué es lo que probablemente va a vivir y eso sí, dele la opción de que más adelante, que primero planee, pero claro, estas son estrategias que se tienen que tratar de hacer desde que son muy pequeñitos. Las cosas no son fáciles, hay que seguir pasos. Cuando uno quiere resolver algo, tiene que tratar primero de ir una cosa a la vez, pero si se quiere todo y todo se le da rápido, no se puede. Hay algo que es clave y es que muchos padres les está costando poner límites, les da miedo. Muchas veces la reacción del adolescente, porque claro, a veces responden con palabras que son muy hirientes y muy dolorosas. Hay que mantenerse firme.
créeme, una de las cosas que yo le recomiendo es no se dé por vencido. Al adolescente hay que estarlo acompañando y es un proceso difícil, es un proceso que dura bastantes años. A diferencia de la niñez, en donde muchas veces vemos que se corrigen las conductas más rápidos, en el adolescente no, las empezamos a ver después de los 25 años. Entonces los padres tienen que ser muy pacientes y nunca darse por vencidos. Si usted tiene un hijo que está tomando decisiones impulsivas, trate de estar ahí al lado, sin ser grosero, sin imponerse, tratando siempre de darles ideas, de permitirles que ellos sean los que tal vez son, ¿verdad?, los que dan el paso. Ahora, ¿cómo apoyar a los hijos en situaciones como estas, Michelle? Por ejemplo, chiquillos o chiquillas que están con los estudios y están, no voy a decir fracasando, pero están, digamos, con notas pésimas y sienten que no pueden y quieren tirar la toalla. O, por ejemplo, ya muchachas o muchachos que estén en la universidad y que, obvio, hoy está difícil la situación, hay que estudiar, hay que trabajar y que de repente también llegan días en que llegan a la casa y dicen, no puedo más. En estos dos casos, ¿qué hacer? Yo creo que hay que darles aliento. Lo que le pasa muchas veces a estos muchachos es que no pueden ver más allá de mañana, entonces se ahogan en esa situación. Claro. Entonces, si nosotros les damos aliento con mucho cariño, aquí hay que ser, como decía yo ahora, ¿verdad?, muy pausado, porque si uno como papá viene con miedo. Entonces, el miedo lo que va a generar es mucha defensividad y por lo general pretendemos que nuestros hijos reaccionen como nosotros supuestamente deberíamos reaccionar. Entonces, llegamos no solo con la carga emocional de nuestro hijo, sino con la nuestra. Entonces, la situación se vuelve todavía más pesada. Yo creo que no hay que perder la calma, hay que tener muy claro quién es el adulto, a pesar de que tenemos un muchacho que está en ese mismo proceso, es el adulto, es usted. Entonces, no hay que desesperarse, porque ahí es donde empieza el caos. Si mamá se desespera, papá se desespera y el muchacho viene desesperado, nos ahogamos todos. Exactamente, y entonces por lo general entonces se deja tirada la situación. Ay, sí. Ok, tenemos otra situación difícil de una señora que nos escribe y nos dice, mi hija manipula a mi esposo. ¿Y cómo hago? Porque además yo soy cero a la izquierda para ella. Bueno, eso es muy triste. Realmente esa es una situación muy dolorosa para esa mamá, claro, y muy deteriorante también para esa familia, porque cuando un padre desautoriza al otro, le está enseñando a ese niño o esa niña o ese adolescente a que la autoridad no importa, y eso es muy grave. Yo creo que aquí lo más importante es que ojalá usted pueda hablar con su esposo, le diga lo serio de esto, tal vez buscar apoyo para que se pongan de acuerdo, porque a veces no hay manera, entonces hay que buscar la ayuda de un especialista para realmente saber cómo establecer los límites, porque le están haciendo un daño muy grande a esta muchacha. Otra situación también que nos expone una madre y que ha sido preocupación para muchas, ¿verdad? Que de repente se entera, por casualidad, de que su hija de 17 años, que anda con un muchacho, ya tomó la decisión de tener relaciones sexuales y está agobiada y preocupada. ¿Qué hace? Bueno, aquí hay que poner un poquito, ¿verdad?, como dicen, las barbas en remojo, hacer una pausa, porque aquí entran en el dilema mis valores, mis principios, cómo fui criada y realmente cómo están las cosas en la actualidad. Yo creo que es muy importante sentarse como familia y ver cuál es la idea que se tiene con respecto al tema de la sexualidad, darles las herramientas para que se puedan preparar para tener una sexualidad responsable y madura. Tal vez no tanto prohibición, porque entonces más bien a veces esto los impulsa a ir sin tener las herramientas necesarias y los cuidados necesarios, sino que entonces tratar de darles herramientas que sean realistas para que ellos puedan poner en práctica, porque por más que queramos, a veces no podemos evitar algo que está al alcance de los muchachos. Pero hay que hablarles, hay que enfrentar la situación y que sepan que sabemos. Por supuesto, y que cuál va a ser la idea como familia para enfrentar eso. Bien, ahora tenemos otra madre bastante preocupada también con un caso sumamente diferente. Tiene un chiquillo de 13 años que repitió 4 materias. Está llevando las materias por segunda vez, pero también le está yendo pésimo en las mismas materias y le reportan que se escapa de clases, que no atiende. ¿Qué hace? Porque está desesperada. Aquí hay algo importantísimo y es al adolescente no se le puede perseguir, porque inmediatamente va a empezar justamente con estas conductas. Yo aquí le recomiendo tratar de irse por el lado amable, por el lado positivo. El refuerzo es muy importante. Aunque las cosas estén muy mal, algo bueno estará haciendo, entonces por ese lado entrarle.
es importante también que usted trate de ir al terreno de él, ver qué es lo que está realmente pasando. Muchas veces lo que tenemos son dificultades de aprendizaje importantes y entonces son muchachos que se enfrentan a la frustración de que realmente no pueden por más que quieran. Entonces se empieza a reflejar en las demás conductas. Entonces aquí es tratar de realmente ver qué es lo que está sucediendo, no alejando a este muchacho a través del castigo, sino más bien acercándose para tratar de dialogar, conversar, ser una persona que ayude a contener estas conductas, no más bien una persona que llegue a castigarlas. Okay. Tenemos otra mamá también de un chiquillo de 10 años que dice que el chiquitín es hiperactivo y que no hay manera de entablar una conversación con él y que les haga caso y que eso está trayendo problemas, digamos, en el vínculo familiar. ¿Qué hace? Bueno, cuando son niños es un poquito más sencillo porque podemos utilizar el refuerzo positivo con lo que le gusta. Entonces uno logra negociar con ese pequeñito. Hay que, eso sí, tratar de conocer qué le gusta, qué es lo que está pasando mucho ahora. Uno se sienta con un papá o una mamá en una entrevista, en la sesión terapéutica, y uno les pregunta qué es lo que le gusta a su hijo y realmente no tienen la menor idea. Hay que sentarse a jugar, si son videojuegos, aunque uno realmente no le guste, hay que sentarse ahí a ver qué es lo que están jugando. A través de estas diferentes alternativas de juego puede uno conocer realmente cómo está su hijo y ahí es donde entonces uno puede llegar y hablarles. Si uno siente que hay una barrera es porque uno no conoce lo que está realmente viviendo ese pequeñito. Michelle, la vida definitivamente nos pone situaciones y nos enfrenta a situaciones desesperadas o inesperadas, más bien. Hay una mamá que está muy preocupada porque su chica de 18 años, que está en la universidad, tenía un compañerito novio de 17 y quedó embarazada. O sea, realmente no tienen ahorita, ¿qué hace? No, eso es una de las cosas más complicadas, porque aquí vienen muchos factores. Uno es, ahora, ¿qué le voy a decir a los demás? El sentimiento de vergüenza, de culpa, como mamá y papá, ¿por qué no hice suficiente? ¿Por qué no me acerqué? ¿Por qué no le dije? Y eso realmente va a generar una conmoción a nivel familiar. Lo más importante es asegurarse que esa muchacha esté bien. Primero, la parte de la salud, para realmente saber a qué tipo de embarazo se enfrenta. Segundo, establecer también los límites de manera clara. Usted termina de estudiar y eso sí, esta es la realidad. A partir de este momento usted va a ser una mamá, usted tiene que ser responsable y las cosas van a cambiar. Usted tomó una decisión porque al final es eso, claro. Fue una decisión, ahora existen miles de herramientas para cuidarse, entonces ahora va a tener que enfrentarla sí o sí. Y el camino es ideal construirlo de manera positiva sin peleas. El error más grave es entrar aquí en un problema y en un conflicto y empezar a pelear, porque realmente ya no podemos cambiar esa situación. No. Entonces hay que agarrar esa situación y hacer de eso algo positivo para poder resolver. Otra situación, otra madre, una madre divorciada en este caso, que tiene un chico de 16 años, pero el chico está en una rebeldía tremenda, Michelle. ¿Qué hace? Porque se le fue de las manos. Vieras, Patrick, que justamente la rebeldía se empieza a mostrar mucho cuando ese muchacho no sabe resolver, porque no puede manejar la frustración. Entonces, como mamá, asegúrese qué es lo que está sucediendo, por qué se estará frustrando, qué es lo que le está complicando las cosas y darle herramientas para poder ayudarle a resolver esa situación. No se ponga en el lado de la parte enemiga. Eso es algo que hay que tratar de hacer y es cierto, uno se desespera porque uno tiene mucho miedo de que algo malo pase, pero si usted logra bajar esa ansiedad, acercarse a ese muchacho y ver por qué es que está tan rebelde, usted va a poder ayudarle. Pero si usted se pone más bien muy atemorizada, muy defensiva y más bien alejada, va a ser más difícil porque más rebelde va a estar ese muchacho. Michelle, una última pregunta porque es reiterativa de muchas mamás como una preocupación y es que creen y sospechan que sus hijos andan en drogas, muchachos muy jóvenes. Claro. ¿Cómo abordar la situación? Hay que enfrentarlo, hay que preguntarles, hay que averiguarse también, hay que conocer a los amigos. Tenemos que invitar a los muchachos que son amigos de nuestros hijos a la casa, familiarizarnos con ellos, llevarlos a paseos. Ahí es donde usted puede darse cuenta si su hijo o su hija está consumiendo drogas. Ahora, en este caso, yo creo que lo más recomendable también es acudir a un especialista que le pueda guiar en este proceso, porque hay que ser muy cauteloso, hay que saber cómo abordarlo, porque si uno viene y de una manera defensiva o agresiva aborda el tema, más bien vamos a provocar que se alejen y más nos van a mentir. ¿Hacer un doping así de choque no es bueno? En realidad no.
hay que tratar más bien de primero acercarse y ver si por las buenas, ¿verdad? Logramos que nuestros hijos nos digan lo que está pasando. Y eso sí, hay que quedar muy claro que uno no es el amigo de un hijo, uno es el padre, y como padre tiene que ser siempre una figura de autoridad clara, pero siempre con mucho amor. Michelle, excelentes recomendaciones. Te agradezco por el tiempo de claro compartirte que sí, con nosotros gusto. Y te deseo un feliz fin de semana también. Con todo gusto, Gracias, Patri. Michelle. A la orden. Bien, nosotros cuando son 8:43, nos vamos con Vero.